Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Feliz sábado a todos mis contactos que me están viendo. ¿Cómo lo pasaron la semana? Acá está el hermano Teddy presentes para estudiar un capítulo más del libro de Apocalipsis. Así que estamos estudiando Apocalipsis. Hoy es la lección número 21, son 24 lecciones. Nos quedan 3 viernes más. Así que bueno, vamos a cantar primero, vamos a alabar a nuestro Dios, así que les voy a tapar un poquito, no se enojen, no se molesten. Muy bien, acá estamos presentes, vamos a cantar el mejor lugar del mundo, ¿sí? Dios, aleluya. Así que, ¿qué les pareció el mejor lugar del mundo? Muy bien, a los pies del Salvador. ¿Cómo están? ¿Quién me puede saludar? Acá estamos, hermano Teddy, escuchándote, viéndote. Muy bien, ¿qué les puedo comentar? La semana, bueno, en la semana hace calorcito un poco acá, no mucho frío. Así que están vacunando a full también acá en la Argentina, ¿sí? Y también hay personas que están contagiándose, pero no mucho como antes, ¿sí? Pero bueno, que el Señor dirija, que el Señor Jesús maneje toda esta situación, ¿sí? Y vamos a pedir por aquellas personas que están internadas en COVID. Vamos a pedir también por algunas personas que están afligidas, tristes, y también por las personas que no tienen trabajo, y por este estudio. Es muy importante este estudio que vamos a estudiar. Sí, vuelvo a repetir, no soy pastor, no soy teólogo, pero trato de leer la Biblia, leer libros cristianos para informarme y para predicar. ¿Sí? Porque es un milagro, mediante esta camarita podemos hablar al mundo, podemos predicar a todas las personas que quieran escuchar. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo dijo, id y predicad a todo el mundo, ¿sí? Y hoy estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ¿sí? Bueno, vamos a orar. Querido Dios, Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este momento que estamos acá en vivo, por Facebook, estamos predicando tu palabra y que puedan entender todas las personas que están viendo, escuchando, en vez de ver otras cosas, que puedan oír tu voz, Señor, porque tu mensaje tiene que ser predicado a todo el mundo. El mundo tiene que saber lo que va a venir y lo que va a acontecer y lo que está sucediendo hoy. El mundo tiene que saber, Padre, que tu Hijo amado Jesús muy pronto va a venir a este mundo a buscar a su pueblo. También te pido por las personas que están enfermos de COVID, que te puedan clamar y que tú puedas atender esa oración silenciosa, Señor, y también por las personas que están tristes, y también por las personas que están sin trabajo, por diferentes enfermedades de cáncer o por estrés, por angustia. Señor, que en este tiempo de pandemia el ser humano pueda mirar al cielo, que pueda mirarte a ti. Hay un Dios amoroso, que tú escuchas el clamor de cada hijo sincero. Y también te pido por este estudio muy interesante, Señor, para entender y comprender. Todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí? Muy bien. Vamos a la lección de hoy, hermanos y hermanas, amigos, jóvenes, niños que me están viendo. La lección de hoy es 21. Habla así. El misterio de Babilonia, la gran ramera. El misterio de Babilonia, la gran ramera. ¿Sí? O sea que hoy vamos a hablar de la gran
zamera y el misterio de Babilonia, ¿sí? Apocalipsis solamente hay dos iglesias, ¿sí? La iglesia pura, la iglesia simbolizada por la iglesia del sol, capítulo 12, ¿sí? Y el capítulo 20, lección número 21, dice, el misterio de la Babilonia y la gran zamera. O sea, vamos a hablar, por eso Apocalipsis solamente habla de dos bandos, ¿sí? Habla de Cristo y de Satanás. Cristo tiene su iglesia, la iglesia pura, representada por el sol, la iglesia de Efesos, representada por el caballo blanco, ¿sí? O sea, Cristo, la iglesia pura, y la iglesia de Satanás, ¿sí? El gran conflicto de Apocalipsis es entre Cristo y Satanás, y nosotros estamos ahí, en el baile, ¿sí? Ahora, el ser humano, ¿a quién va a decidir seguir? ¿A Cristo o a la gran Babilonia o la gran zamera? ¿Sí? Cuando la Biblia habla de mujer, está hablando simbólicamente de una iglesia, ¿sí? Y acá habla de la gran zamera. ¿Por qué dice esa palabra zamera? Podemos entender que zamera es una mujer que se prostituye literalmente, ¿sí? Hoy existe eso, ¿sí? Hoy existe, hay mujeres que son meratriz, zameras, ¿sí? Muy bien, entonces hoy vamos a hablar del misterio de Babilonia, ¿sí? Babilonia, acuérdense en el Antiguo Testamento, Nindro, ¿sí? El descendiente de Adán, ¿sí? Hizo una torre grande, Babel. Él dijo, a ver, hagamos una torre, porque solamente había una lengua. Yo pienso que era el hebreo. Había un solo idioma, ¿sí? En ese tiempo. No había inglés, no había ni diferentes idiomas. Solo había un idioma. Entonces Nindro dijo en su cabeza, como era rey que fundó ese pueblo, entonces dijo, hagamos una torre. ¿Para qué? Para que por ahí Dios se enoja y nos mande un diluvio y entonces, así que hagamos eso. Entonces Nindro hizo una torre, la torre de Babel, trabajaron día y noche, llegaron hasta arriba y entonces Dios vino a ver qué están haciendo estos muchachos traviesos. Así que Nindro, quieres hacer una torre, quieres llegar al cielo, y entonces Dios, ¿qué dijo? Hagamos que se confundan las lenguas, o sea que hagamos diferentes lenguas, ¿sí? Por eso Babilonia simboliza de confusión de idiomas en ese contexto. ¿Sí? Es por eso, hermanos, desde ese momento el mundo hay diferentes idiomas, ¿sí? Muy bien. Después vino ¿quién? Babilonia, la Babilonia literal, la primera potencia del libro de Daniel que habla Babilonia con la cabeza de oro que representa a Babilonia. ¿Por qué oro? Porque Babilonia tenía muchos oro, era un país riquísimo, está donde Saddam Hussein, ahí está, en Irak, ¿sí? Babilonia. Entonces, en ese contexto, hermanos, Babilonia era la primera potencia en ese tiempo. Entonces los babilonios adoraban a diferentes dioses ajenos, tenían sus dioses, sus costumbres, todo lo que ellos hacían, ¿sí? Entonces, Babilonia literal fue destruido por los medos y persas, ¿sí? Eso es en la historia. Babilonia Nindro y la Babilonia primera potencia. Ahora dice el misterio de la Babilonia, ¿sí? Y la gran zamera, ¿sí? O sea, hoy vamos a estudiar el misterio de la Babilonia, que significa enseñanzas falsas, doctrinas falsas, ¿sí? El significado de Babilonia, ¿sí? Confusión de doctrinas, de religión, de ideologías, de pensamientos, ¿sí? Eso es lo que hoy vamos a estudiar. Y la gran zamera, ¿sí? O sea, la gran zamera, hermanos,
Es la iglesia que prostituye, ¿sí?, a todas las zameritas que hay en el mundo, o sea, las iglesias que hay en el mundo, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a estudiar de la gran zamera, ¿sí? El misterio de Babilonia. Muy bien, vamos a ir a la primera pregunta. Dice así: ¿qué tragedia deja al descubierto la proclamación de los 3 mensajes angélicos? Apocalipsis 14:8. Muy bien, vamos a leer Apocalipsis 14:8. ¿Sí? La pregunta dice: ¿qué tragedia deja al descubierto la proclamación de los 3 mensajes angélicos? Apocalipsis 14:8. Dice así, hermanos. Vamos a leer. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor y de su fornicación. ¿Sí? Hermanos, ¿qué tragedia deja al descubierto? Dice: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Sí? Acá no está hablando de literalmente de beber cerveza, no. Está hablando, dice, de doctrinas falsas, de enseñanzas falsas. Por eso, el pueblo hebreo, Dios que dijo: no tendréis dioses ajenos. Y el pueblo judío, ¿qué hacía? Fornicaba con dioses ajenos, adoraban a estatuas en ese tiempo. Por eso Dios les destruyó mediante Nabucodonosor, ¿sí? Porque el pueblo se prostituía, se fornicaba, buscaba otros dioses ajenos en ese contexto. Por eso, hermanos, acá dice: ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones, ¿sí? Y también podemos decir la gran Babilonia, hermanos, es el cuerno pequeño que hizo beber en la Edad Media a todas las naciones, a toda Europa en ese contexto, en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el mensaje de los 3 ángeles, hermanos, ocurre cuando, después del gran chasco. Por eso dice el ángel: ha caído, porque enseñaba doctrinas falsas, doctrinas que no estaban basados en la palabra de Dios. Y en ese contexto, hermanos, el mensaje del tercer ángel dice: salta ahí, resurge en ese momento. ¿Para qué? Para predicar las doctrinas puras de la Biblia. ¿Sí? Es ahí, hermanos, que nace un pueblo remanente para predicar el mensaje de los 3 ángeles hasta hoy. ¿Sí? Porque de 1844 para abajo, la gran Babilonia, entre comillas el cuerno pequeño, hizo beber a todas las naciones, a toda Europa, con sus doctrinas, con sus falsas enseñanzas. ¿Sí? Hizo prostituir a todo el ser humano en Europa. ¿Sí? Por eso dice: ha caído. ¿Sí? Y muy pronto también va a caer. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Dice así: ¿qué mandamiento de Dios, dice, qué mandamiento de Dios a los sinceros que todavía están en Babilonia demuestran que su caída religiosa es grave? ¿Qué mandamiento de Dios a los sinceros que todavía están en Babilonia demuestran que su caída religiosa es grave? Apocalipsis 18 del 2 al 4. A ver, vamos a leer. Dice así: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Sí? Este es el cuarto ángel que desciende a la tierra.
después del mensaje de los 3 ángeles. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritus inmundos, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. ¿Sí? Entonces, ¿qué mandamiento de Dios a los sinceros que todavía están en Babilonia demuestran que su caída religiosa es grave? Es grave, porque ha caído, dice, ha caído la gran Babilonia. ¿Sí? Se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de todo ave inmundo y aborrecible. ¿Sí? Por eso, hermanos, el pueblo hebreo, ¿por qué cayó? ¿Por qué fue destruido por Nabucodonosor? Porque el pueblo, hasta los líderes en el templo, adoraban a dioses ajenos en el templo del rey Salomón. Por eso dice el texto, ha caído la gran Babilonia, han fornicado, se han prostituido. Entonces, hermanos, por eso esta gran Babilonia, ¿qué hace a todo el mundo? Va engañando con sus doctrinas falsas, con sus ideas falsas, a todo el mundo, tanto al esclavo, al libre, al rico, hasta me puede engañar a mí si yo no leo la Biblia. ¿Sí? Por eso, hermanos, hay que leer la Biblia. Hay que entender y comprender con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Muy bien, vamos a ir a la siguiente pregunta. Dice así, ¿bajo qué otra figura de degradación Dios nos presenta a la iglesia caída? Apocalipsis 17 del 1 al 5. A ver, ¿bajo qué otra figura de degradación Dios nos presenta a la iglesia caída? Apocalipsis del 1 al 5. Dice así. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, ¿sí? La cual ha fornicado, los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, y me llevó en el desierto, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemas, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicias de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Sí? La pregunta dice, ¿bajo qué otra figura de degradación Dios nos presenta a la iglesia caída? ¿Bajo qué figura? La gran ramera. ¿Sí? Eso es lo que Dios nos presenta a ¿sí? A este personaje, la iglesia caída, la gran ramera. ¿Y qué hizo esta gran ramera, hermanos? Simbólicamente representa al cuerno pequeño, al líder del cuerno pequeño, a la iglesia del cuerno pequeño. Esta gran ramera, dice, ha fornicado con los reyes de la tierra, con los moradores de la tierra, se ha embriagado con el vino de su fornicación, o sea, enseñaron sus falsas doctrinas, y el mundo, que aceptó sus doctrinas, ¿sí? Y estaba vestido ¿de qué? De escarlata, lleno de nombres, de blasfemias, y la mujer estaba vestida ¿de qué? De púrpura escarlata, adornado de oro, de piedras preciosas, ¿sí? Esta gran ramera, hermanos, estaba vestido, dice, de
escarlata adornado de oro. ¿Sí? Entonces, ¿quién es vestido de escarlatas? Ustedes ya se dan cuenta. El cuerno pequeño, la gran ramera, ¿sí? Y en su frente dice un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. O sea, esta mujer, la gran ramera, se llama Babilonia la Grande. Dice, la madre de las rameras, ¿sí? O sea, las rameras, ¿quiénes serían? Las otras iglesias pequeñitas que le siguen a la gran Babilonia, la gran ramera, al cuerno pequeño, ¿sí? Porque el cuerno pequeño, hermanos, a todo el mundo, hoy en día, ¿qué está haciendo? Predicando, enseñando sus ideas, sus costumbres, las falsas doctrinas que no están basadas en la Biblia, ¿sí? Por eso dice, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, ¿sí? Las rameritas, ¿quiénes son? Aquellas iglesias que le siguen a ella, que están de acuerdo en ella. Por ejemplo, yo escuché, por ejemplo, el evangelista Adrián Romero, el cantante, ¿a dónde fue? Al Vaticano. Cuando un cristiano fue al Vaticano a hablar con el Papa, y hay muchos cristianos líderes que están de acuerdo con el Papa, lo que el Papa está diciendo. Entonces van al Vaticano, se hablan con el Papa, cantan ahí también, ¿sí? Entonces, hermanos, eso está pasando hoy en día, ¿sí? Porque antiguamente no iban cristianos al Vaticano, eran asesinos, pero hoy en día, hermanos, se están uniendo de a poquito. Vuelvo a decir, Estados Unidos y el Vaticano eran enemigos, pero hasta el año 1982 desde ese año empezaron a tener relaciones diplomáticas, hasta hoy, ¿sí? Muy bien, vamos a leer la siguiente pregunta, dice así, hermanos. ¿Dónde tendría su sede la iglesia caída? Ahí está. ¿Dónde tendría su sede la iglesia caída? Apocalipsis 17, 3. 3, vamos a leer el 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. ¿Sí? O sea, esta mujer, hermanos, dice, estaba ebria de la sangre de los santos. ¿Y eso en qué año ocurrió, hermanos? El año 538 hasta el año 1798. El cuerno pequeño arrasó esta gran ramera, la gran Babilonia. Destruyó y mató. ¿Sí? Versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que le trae. La igual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Versículo 9. Dice así. Esto está para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Versículo 15. Ahora, dice así. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, la pregunta dice, ¿dónde tendría su sede la iglesia caída? ¿Dónde, hermanos? El texto bíblico dice clarito. El texto bíblico dice, hermanos, que esta gran ramera sentada sentada, dice, sobre una bestia escarlata, ¿sí? Vestida de piedras preciosas, dice que está sentada sobre 7 montes, ¿sí? Ahora, el Vaticano,
¿Cómo está geográficamente su sede? En las 7 colinas. Si ustedes van a Italia, ¿sí? Ahí van a ver las 7 colinas. Ahí está el sede, el lugar de la gran ramera. ¿Sí? Y el versículo 15, ¿qué dice? Me dijo, las aguas que has visto desde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, esta gran ramera está sentada, dice, sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, esta gran ramera, su sede que está en el Vaticano, está en diferentes partes del mundo, también su iglesia, sobre gente, multitudes, ¿sí? Por eso cuando viene, digamos, el Papa, cuando va a un país el Papa, hasta los líderes, presidentes, se postran, le besan la mano, se inclinan en rostro y le adoran al Papa. Y toda la gente que hace, lo adora. Le espera en el aeropuerto, multitudes de gentes le esperan. ¿Sí? Pero no podría decir la Biblia que es el Vaticano. Pero si nosotros leemos bien esto, con oración en la historia, porque hermanos, la Biblia no es solamente lo que dice la mujer escarlata, la gran ramera sentado sobre 7 montes, sobre muchedumbres. Uno cuando lee esto no lo puede entender, pero a una medida que va estudiando, que va leyendo la Biblia, también tiene que colaborar con la historia del mundo. ¿Sí? Por eso, hermanos, la sede de la gran ramera, de la gran Babilonia, está en el Vaticano. ¿Sí? Y mucha gente lo sigue, como dice el texto bíblico, está sentado sobre muchedumbres, ¿sí? Sobre pueblos, naciones y lenguas. ¿Sí? Reinaldo Limache me está viendo, amén, por lo menos una persona me está viendo, porque hoy en día la gente, ¿qué de religión, qué de la Biblia? Mejor TikTok, mejor veamos películas, Netflix, mejor veamos otras cosas, nada de religión. Por lo menos una persona me está viendo, amén, gloria a Dios, porque quién sabe Limache se va a salvar en el tiempo, cuando sucedan las cosas antes de la segunda venida de Cristo, y él va a entender y va a decir, bueno, ahora entendí lo que el hermano Teddy hablaba hace mucho tiempo. ¿Sí? Muy bien, vamos a ir a la siguiente pregunta. Dice así, desde el punto de vista de Dios, ¿cuál sería la influencia religiosa negativa que ejercería la Iglesia de Roma sobre la humanidad? ¿Sí? Muy bien, vamos a leer Apocalipsis 17, 2 y 4. Con la cual ha fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahora vamos a leer el 18, capítulo 18, del 2 al 4 de nuevo, ¿sí? Dice así. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue y toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Desde el punto de vista de Dios, ¿cuál sería la influencia religiosa negativa
que ejercería la Iglesia de Roma sobre la humanidad. A ver, ¿cuál? Dice así: la Iglesia sirve a las naciones el vino del cáliz de sus doctrinas adulteradas, con ella ha embriagado a los creyentes, los cuales no perciben dichos errores. Veamos algunos pocos de los muchos ejemplos que lamentablemente contrastaremos la doctrina pura con la adúltera para facilitar la comprensión. ¿Sí? O sea, acá dice que esta iglesia, ¿sí?, se ha embriagado a todas las naciones con sus doctrinas adulteradas. ¿Sí? Por ejemplo, una de las doctrinas adulteradas de esta gran ramera, de este cuerno pequeño, de esta gran Babilonia, ¿cuál es? Por ejemplo, el perdón de pecados. ¿Sí? ¿Qué dice el Papa? Yo te perdono los pecados. ¿Y qué dice la Biblia? Solo Dios puede perdonar los pecados. Por ejemplo, otro. ¿Qué enseña la gran ramera? ¿Qué enseña? Cuando una persona muere, si es malo, ¿dónde va? Al infierno. Si es medio no tan malo, ¿dónde va? Al limbo. Ahora, si es buenito, ¿dónde va? A la presencia de Dios. ¿Sí? Por eso ellos enseñan eso. ¿Ves? Doctrinas falsas que no está basado en la Biblia. Porque cuando una persona muere, ¿dónde va? Bajo 3 metros. Está enterrado. Ni va al infierno, ni va al cielo, ni va al limbo. Está bajo 3 metros hasta la segunda venida de Cristo. Se aceptó a Cristo, se arrepintió de sus pecados y entonces cuando Cristo venga, lo va a resucitar. ¿Sí? Entonces, por eso, hermanos, esta gran ramera va enseñando hoy en día a todo el mundo doctrinas falsas que no está de acuerdo con la Biblia. ¿Y la gente qué hace? Lo obedece, lo cree y no leen la Biblia. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Dice así: ¿qué palabras escritas en la frente de Babilonia demuestran que tienen iglesias hijas que comparten parte de sus errores religiosos? Vamos a leer Apocalipsis 17:5. Dice así: y en su frente su nombre escrito un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La pregunta dice: ¿qué palabras escritas en la frente de Babilonia demuestran que tiene iglesias hijas que comparten parte de sus errores religiosos? O sea, esta gran ramera tiene también hijitas, o sea, tiene otras iglesias que comparten las mismas creencias, las mismas doctrinas con la gran ramera. Por ejemplo, hoy es sábado, día del Señor. Y el cuerno pequeño, la gran ramera, ¿qué día adora? Domingo, como día del Señor. ¿Sí? Por eso hay mucha gente, el domingo a la mañana se levantan y van a la iglesia. Yo antes de no ser cristiano, cuando hice la primera comunión, ¿qué hacía? Los domingos iba a la iglesia tempranito. ¿Sí? Y los cristianos protestantes, pentecostales, bautistas, yundistas, mormonistas, ¿qué día adoran? Domingo. O sea, los dos comparten doctrinas, como dice la pregunta. El cuerno pequeño, ¿qué dice? Cuando uno muere, si es malito, se va al infierno.
Y el cristiano moderno, ¿qué dice? Cuando uno muere, se va al infierno. El que muere, si es buenito, ¿dónde se va? Dice el cuerno pequeño, a la iglesia. Mejor dicho, al cielo. La gran ramera dice que se va al cielo. Y el protestante, ¿qué dice? Cuando se porta bien un cristiano, cuando muere, ¿dónde va? Al cielo. Por eso la pregunta dice, ¿comparten? Sí, comparten. Pero ¿quién es la líder? La gran ramera. ¿Y las otras qué son? Las rameritas chiquitas, sus hijas, porque comparten las doctrinas. ¿Se entiende? Por eso la pregunta dice, ¿qué palabras escritas en la frente de la Babilonia demuestran que tiene iglesias hijas que comparten parte de sucesores religiosos? Comparten, ¿sí? Y muchas cosas más comparten. Solamente le estoy diciendo algunas cositas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué razones específicas dice que castigará a Babilonia? ¿Por qué? Apocalipsis 14, 8. ¿Por qué? Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué razones específicas dice Dios que castigará a Babilonia? ¿Por qué, hermanos? Porque ha hecho beber a todo el mundo, menos al remanente, porque el remanente se basa en la Biblia. Pero la gran Babilonia, ¿sí?, hizo beber sus doctrinas falsas, se hizo prostituir a todas las religiones que comparten la misma idea, ¿sí? Por eso, hermanos, va a venir el castigo para ellos. Porque la pregunta dice, ¿por qué razones específicas dice Dios que castigará a la Babilonia? Porque hizo beber de religiones, de doctrinas a todos los seres humanos que no estudian la Biblia. ¿Sí? Por eso hay muchos católicos en el mundo, hay muchos protestantes en el mundo, pero el remanente, hermanos, se basa en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Sí? El remanente no se va a mezclar con la gran ramera, no va a aceptar sus doctrinas falsas que ellos predican, que ellos enseñan. No, ni con los protestantes el remanente no se va a unir. Solo el remanente va a predicar la palabra de Dios, la regla, ¿sí?, que es la Biblia. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Dice así, ya estamos acabando, hermanos. ¿Sí? Hoy creo que vamos a terminar tempranito, ¿eh? Hay muchos que creen que debemos reformar las iglesias que han caído. ¿Qué les dice Dios a quienes están en Babilonia? Apocalipsis 18, 4. A ver, ¿qué les dice Dios? ¿Sí? Porque la pregunta dice así, hermanos, hay muchos que creen que debemos reformar las iglesias que han caído. ¿Qué les dice Dios a quienes están en Babilonia? Por eso, hermanos, hay muchas iglesias en el mundo, ¿sí?, no se unen. Por eso hay muchas religiones. Iglesia pentecostal, iglesia bautista, iglesia metodista, iglesia testigo de Jehová, iglesia de Dios, muchas iglesias, y no se unen. ¿Por qué? ¿Por qué no se unen? Porque no les conviene. Porque ahí, ¿qué cosa? El catch. ¿Sí? Por eso no se unen, hermanos. Porque ahí cose dinero. Por eso, un ejemplo les doy, la Iglesia Universal, una iglesia multimillonaria. Sus templos son de lujo. La gente va ahí, dona sus casas, donan dólares por milagros, por esto. Y la gente que no estudia la Biblia, pero por detrás de eso, hermanos, de esas iglesias, ¿quién está trabajando? Satanás. También Satanás trabaja, hermanos. Acuérdense cuando Moisés
fue ante el faraón, le dijo, deja ir a mi pueblo. Y faraón dijo, no, ¿qué señal me muestras? Y entonces Moisés tiró la vara, y Dios, ¿qué hizo esa vara? Se convirtió en una culebra, una víbora. Entonces el faraón llamó a los magos egipcios y también tiraron las varas y también se convirtieron culebras. Pero por detrás de los reyes egipcios, los magos egipcios, por detrás de ellos, ¿quién estaba? Satanás también. Pero la Biblia dice que la vara de Moisés se los devoró al de los magos. Por eso, hermanos, por detrás de esto, ¿quién está manejando? Satanás. Y Satanás tiene su sede, ¿dónde? En el Vaticano. ¿Sí? Y al Vaticano, ¿quién lo está manejando por detrás? A todos los líderes del Vaticano, al Papa, a los obispos. ¿Para qué? Engañar, confundir al ser humano. Enseñar sus doctrinas a su conveniencia de ellos. Por eso las iglesias protestantes no se unen. Pero va a haber un día que se van a unir la Gran Babilonia, la Gran Ramera, y las iglesias protestantes se van a unir con un fin de ¿cómo? ¿Con un fin de qué? Porque van a decir todas estas cosas que están sucediendo en el mundo, terremotos, tsunamis, guerras, coronavirus, es porque no adoramos el día del Señor. Y entonces ahí, hermanos, ¿qué van a hacer? Lo van a mandar al Congreso de los Estados Unidos y Estados Unidos va a ejecutar que todo el mundo guarde el día domingo como día del Señor. ¿Sí? Entonces, Dios, ¿qué dice? Apocalipsis 18, a esas pequeñas rameritas, que la cabeza es la gran ramera, el Vaticano, ¿sí? Porque todo el mundo, usted imagínense, el Papa, este Papa argentino, fue al Congreso de los Estados Unidos y se sentó. Ahí donde hablan el presidente en ese pedacito cuadradito, ahí le pusieron. Y todos los líderes del Senado del Congreso de los Estados Unidos le escucharon y lo aplaudieron. Imagínate lo que va. O sea que el Vaticano, hermanos, tiene poder en todo el mundo. Tiene poder. ¿Quién contra él? ¿Quién contra el Vaticano? ¿Quién contra el cura, contra el obispo? No hay. Ningún presidente le puede meter a la cárcel hoy en día. No, tienen poder ellos. ¿Sí? Pero Dios, ¿qué dice a esas iglesias pequeñas que hay en el mundo? Miren, Apocalipsis 18, 4. Dice así, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Hermanos, ¿qué está diciendo acá la Biblia? ¿Qué me está diciendo a mí? Teddy, salid de ella, pueblo mío. Yo estaba en la Gran Babilonia. Antes de no ser cristiano, ¿dónde iba? A la iglesia católica el día domingo en la mañana. Escuchar la misa, me sentaba y de ahí me iba a jugar la pelota. Yo estaba ahí. ¿Sí? Porque no leía la Biblia. Obedecía lo que ellos decían, lo que me enseñaron en la primera comunión hace muchos años. Entonces yo obedecía, creía lo que me enseñaron. Pero cuando me confronté con la Biblia, entonces ahí se cumplió la promesa. Este versículo que dice, salid de ella, pueblo mío. O sea, yo salí de la gran Babilonia, de la gran
confusión que me tenían a mí, de las enseñanzas, sus doctrinas que me enseñaron, porque hice la primera comunión y me enseñaron. ¿Sí? Entonces, acá se cumple esta promesa. Entonces, yo salí de la gran Babilonia, de las grandes enseñanzas, sus doctrinas, lo que ellos enseñan. Yo salí. Porque si yo no salgo, hermanos, de eso, de esas enseñanzas falsas, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Cómo termina? Si yo no salgo, ¿qué voy a recibir? Las 7 plagas. Porque la primera plaga, hermanos, llega a todos los que adoraron a la bestia y a su imagen. ¿Y la primera plaga cuál es? Úlceras. O sea, si yo adoro el día domingo como día del Señor y a su imagen, entonces la primera plaga me va a llegar a mí y me va a salir úlceras, apestosas, hediondas y feas, molestosas. ¿Sí? Por eso dice Cristo, salgan pueblo mío. Porque, hermanos, en todas las religiones, en todas las iglesias protestantes que hay en el mundo, hay hijos sinceros y Dios los ama. Tienen la luz pequeña, les falta la luz grande. Y eso es lo que yo antes tenía, la luz pequeña. Y un día salí, ahora tengo la luz grande, que es la Biblia, la palabra. Y obedezco la palabra de Dios, no al hombre. Entonces yo salí de esas falsas enseñanzas, entendí el plan de Dios, acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Entonces salí, así que si persevero en este camino hasta el fin, entonces no voy a recibir las 7 plagas. Pero aquel que no quiere salir de esas iglesias pequeñas del Bautista, de los mormones, de los testigos, de los sundeístas, de la iglesia del sol, etcétera, etcétera, que hay muchas religiones, si el ser humano no sale de ahí, y es más, aquella persona católica no sale de ahí, va a recibir las 7 plagas. ¿Sí? A ustedes me pueden decir, pero hermano Teddy, ¿cómo puedo salir? Y lea la Biblia, estudie. ¿Sí? Por su zona hay iglesias adventistas, vayan y díganles que quiero estudiar la Biblia. Y ahí va a venir un muchacho y les va a enseñar la Biblia. ¿Sí? Así como yo estudié, salí de la confusión, de la gran Babilonia, de la ramera, salí. ¿Y estoy dónde? En la iglesia pura, doctrina pura, la iglesia del sol, que es Cristo, su iglesia. ¿Sí? Entonces, amigos, Dios, ¿qué te dice? ¿Cómo te invita? Por ejemplo, Limachi me está viendo, no es cristiano. Entonces, Limachi, Jesús, ¿qué te dice? Salgan de ahí, pueblo mío. Porque, hermanos, Dios ama a cada ser humano. Por más que estés en otra iglesia, Dios te ama porque eres sincero. Pero un día el Señor te va a sacar. Y como a mí me sacó, ¿cómo me sacó? Estudiando la Biblia. No hay otra forma. ¿Sí? Porque hay muchas personas que no leen la Biblia. Muy bien, vamos a leer la siguiente pregunta. Dice así: ¿cuáles son las razones por las cuales el Dios de amor nos ordena salir de las iglesias, ¿sí?, caídas en el error? Ya hemos leído eso. Vamos a leer de nuevo, dice. Apocalipsis 18:4. Y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Sí? Por eso, hermanos, tenemos que salir. ¿Sí? Si no estudiamos la Biblia, vamos a ser engañados con la gran ramera, la gran Babilonia. Vamos a ser engañados, seducidos, y al final nos vamos a perder. Porque cuanto más
Satanás quiere llevar adeptos, mejor para él. ¿Por qué? Porque él ya está perdido. Él ya sabe, está perdido. Él está derrotado. Por eso él, su misión, su afán, su existencia en este mundo, porque él vive en la tierra, no va más al cielo, él está acá, en la tierra. Entonces su existencia de él es engañar al ser humano. No es que Satanás va a venir y te va a decir, bueno, así, personalmente, no. Él maneja instrumentos humanos. Él tiene su iglesia, él tiene pastores, él tiene instructores bíblicos, él tiene... ¿Para qué? Para seducirte, para engañarte con sus doctrinas. Pero si tú lees la Biblia, no va a ser engañada. ¿Sí? Va a estar firme en la roca, que es Cristo, en su palabra, la doctrina pura. Vuelvo a repetir, yo los domingos iba a la iglesia, pensando que el domingo era el día del Señor. ¿Sí? Pero cuando empecé a estudiar la Biblia, entonces la Biblia, ¿qué me enseña? Que el día del Señor es sábado. Entonces ahí hubo una lucha en mi cabeza. ¿Cuál era la lucha? Obedecer a la gran ramera que me enseñaron mis ancestros, mis costumbres, o obedecer a la palabra de Dios. Hubo una gran lucha en mi cerebro. Acá Satanás decía, no. Y acá el Espíritu Santo, ¿qué decía? Teddy, ya sabes, tú decides. Entonces yo decidí seguir a quién, la doctrina pura, a Cristo, su iglesia, vestida de sol, mientras la ramera está vestida de escarlata. Por eso el Vaticano, hermanos, cuando ustedes ven al Papa en esas fiestas elegantes, ¿cómo se visten? Sus vestimentas son color escarlata, color rojo, púrpura. ¿Se entiende? Por eso hay que estudiar la Biblia. ¿Por qué esta ramera escarlata? ¿Por qué está sentada en 7 montes? ¿Dónde está la sed? Entonces ahí la Biblia te dice. ¿Sí? Por eso, hermanos, hay que estudiar la Biblia. Muy bien, vamos a ir a la última pregunta. Dice así, hermanitos. ¿Qué instrucción divinamente inspirada dio San Pedro a aquellos que descubrieron que estaban en una iglesia equivocada? Hechos 2, 37 y 38. Muy bien, vamos a leer la última pregunta. Hechos 2. Hechos 2, 37 y 38. ¿Qué instrucción divinamente inspirada dio San Pedro a aquellos que descubrieron que estaban en una iglesia equivocada? 37 y 38. Muy bien, dice así. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué instrucción da San Pedro? ¿Sí? En aquel tiempo, en ese tiempo, a los judíos. Porque los judíos han crucificado a Cristo. ¿Sí? Entonces Pedro da un sermón espectacular porque estaban llenos del Espíritu Santo y entonces dieron un sermón poderoso Pedro. Entonces les predicó a sus compatriotas judíos, les habló que el Mesías era el Cristo, el que lo habían matado hace poquitos días, que resucitó, ahora está en el cielo, él era el Mesías. Entonces al escuchar eso sus compatriotas judíos, dice que les dolió por haberle rechazado y crucificado. Por eso dice, se confundieron,
sea, sintieron dolor haber rechazado al Mesías. Entonces ellos se arrepintieron. Entonces ellos dijeron, ¿qué haremos, Pedro? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Y es así, hermanos, que yo conocí la doctrina pura que estaba en la gran Babilonia, en la gran Zamera, me tenía confundido. Conocí la doctrina pura, entendí el plan de salvación, que Cristo vino a este mundo a salvarme de mis pecados, a darme esperanza, confianza, y me dio paz hasta hoy. Entonces yo me arrepentí de mis pecados y me bauticé. ¿Sí? Porque lo que antes hacía yo ya no hago. ¿Sí? Pero tengo una lucha. Mi mano ya no toca. Por ejemplo, ya no toca ni cigarro, no toca la cerveza. ¿Sí? No toca no lastima, ya no pego, ¿sí? Porque antes yo peleaba con los puños, ¿sí? Entonces, pero tengo una lucha ¿dónde? Mi cabeza, en mi mente. Entonces, cuando tengo esa lucha, que Cristo conoce mi mente, porque a Él no lo puedo engañar, Él lo ve, lo lee, lo sabe todo. Yo puedo engañar a mi esposa, a mis 3 hijas, mentirles, pero a Él no. Él nos ve desnudo, ¿sí? Entonces, cuando pensamos mal, deseamos mal en nuestra mente, entonces ahí el Espíritu Santo trabaja y dice, bueno, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás pensando? Entonces ahí trabaja el Espíritu Santo. Entonces decimos, Señor, perdóname. Ayúdame a luchar esta batalla espiritual. Y sí, porque somos humanos y pecadores. Naturalmente, hermanos, nos salta el pecado. Nos enojamos, nos ponemos celosos, nos ponemos rabiosos. Naturalmente nos sale el enojo, la envidia. Entonces contra eso estamos luchando nosotros. Pero solos no podemos. Con Cristo vamos a vencer la batalla. ¿Sí? Por eso, hermanos, acá Pedro les dice a los judíos, arrepiéntanse. Y es así, hermanos, que un día me arrepentí. Entendí el plan de salvación y me bauticé. Y estoy en la iglesia del remanente. Estoy en la doctrina pura de Cristo. Salí de la gran Zamera, de la gran Babilonia. Hermanos, antes de la segunda venida de Cristo solamente va a haber 2 bandos, 2 iglesias, nada más. La iglesia de Cristo y la iglesia de la gran Zamera. ¿Sí? Y la Biblia me dice que la iglesia de Cristo va a triunfar con la segunda venida de Cristo. Y la Biblia dice que la gran Zamera, que está manejado por Satanás, dice que va a ser destruido en el infierno después de la tercera venida de Cristo. Ahí Satanás va a ser destruido, el falso profeta, la bestia y el dragón van a ser destruidos para siempre. ¿Sí? ¿Se entendió, amigos? Por eso hemos estudiado el misterio de la Babilonia y la gran Zamera. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está sentada la gran Zamera? En el Vaticano. Se viste de púrpura escarlata, enseña doctrinas falsas que no están en la Biblia. ¿Sí? Y Dios, ¿qué nos dice? Salgan de ahí, porque un día voy a volver por segunda vez. Y si no saliste de ahí, si te agarraste con uñas y dientes la doctrina de la gran Zamera, entonces recibirás las 7 plagas de la ira de Dios. Y el remanente no va a recibir ni una plaga.
Dios va a cuidar a su pueblo adventista del séptimo día en el tiempo del fin. ¿Sí? Por eso, hermanos, este siervo salió, estudió la Biblia, se bautizó y estoy acá predicando. ¿Sí? Vamos a cantar. ¿Sí? Y terminamos ahí. Es donde está mi Salvador. Amén. Amén, amigos. Muy bien. Me está viendo Miguel Calle. ¿Qué tal, hermano? Feliz sábado. Muy bien, nos vemos el próximo viernes. Nos quedan 3 lecciones del Apocalipsis. Hoy hemos estudiado la gran ramera. Dice Babilonia, símbolo de apostasía espiritual. ¿Sí? Muy bien. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora por este mismo canal, por este mismo aparatito inteligente que estamos predicando. ¿Sí? El mundo está como está en sus fiestas, sus jaranas hoy día. Bueno, Dios muy pronto va a venir. Cristo va a venir muy pronto. ¿Sí? Cuando venga ya va a ser muy tarde. Es ahora, hermanos, que debemos volver a Cristo y salir de la gran Babilonia. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este estudio. Gracias, Señor, por entender, comprender. Un día este siervo salió de la gran Babilonia. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia de mí. Y hay muchas almas que aún no te conocen, que un día puedan conocerte, que puedan entender, comprender la doctrina pura y después bautizarse y pertenecer al remanente, porque tú, Señor Jesús, vas a venir a buscar al remanente. Gracias te damos, cuídanos en este santo sábado, cuida a mis amigos, mis contactos que me están viendo, ayúdalos en las decisiones que van a tomar, porque ellos están escuchando. Ayúdalos, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, amigos, nos vemos el próximo viernes. Chao, 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 chao.